No te preguntes si comunicar bien es difícil, pregúntate si puedes hacerlo fácil. Esa es la consigna que nos marca nuestro entrevistado de hoy. Lo ha sido todo en el periodismo deportivo, en el periodismo televisivo. Es una cara muy conocida, lo van a identificar enseguida. Y un día determinado, un día de marzo de 2019, lo dejó y se dedicó a esto que le apasiona, a enseñarnos a comunicar bien. Es un coach, ha dejado el periodismo y se dedica a esto. Y ha escrito Habla como un líder. Ustedes lo conocen, es Julián Reyes y nos viene a hablar de su libro, Habla como un líder, donde nos va a contar a ver cómo se hace para comunicar bien, él que lo ha hecho durante tantos años y que ahora lo ha dejado. ¿Qué tal, Julián? Un placer. ¿Cómo estás? Luis, muchísimas gracias por estar aquí, en tu casa. Pues te quiero preguntar sobre esto. Habla como un líder. Primero, ya vamos a entrar en materia sobre el libro, pero me interesa el cambio que has hecho, cómo has dado ese salto a esa piscina con muy poca agua y a dedicarte a algo que te apasiona. Tú llevabas más de 22 años en Televisión Española presentando los deportes y un día dices, se acabó, y ahora me voy a dedicar a esto. ¿Qué fue cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que lo provocó? Hay una frase muy bonita, Luis, de Steve Jobs que dice así: si hoy fuese el último día de tu vida, ¿querrías seguir haciendo lo que estás haciendo hoy? Y mi respuesta fue no. Pero no porque estuviese mal en Televisión Española, yo estaba y estoy encantado de formar parte de una casa maravillosa, pero mi motivación por lo que estoy haciendo, por este libro y por todo lo que trae consigo era tremendamente, extraordinariamente superior. Y como bien dices, cuando se dan ese tipo de saltos, la gracia y el misterio de dar ese tipo de saltos es que la piscina esté vacía o esté medio llena. Si está llena, no es dar el salto, eso es simplemente bañarse y punto. Es una cuestión de motivación personal. Creo que en este proceso tengo la oportunidad de cambiar una profesión que ha sido maravillosa, quién sabe si algún día volveremos allá en cualquier caso, sí, por otra que ayuda a transformar a personas, que ayuda al crecimiento de las personas. Y para mí es una misión especial, es una misión diferente, me hace sentir bien y lo más importante, creo que en este tiempo he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas que tenían la necesidad de comunicar mejor, por lo que eso significaba para ellos y para sus organizaciones, y a mí con sinceridad me hace muy feliz. Y creo que en el tiempo en el que estemos aquí en este mundo hay que hacer lo que uno quiere y ser feliz. ¿Que hay piscina y que está vacía? Sin problema, vamos a ella. Vale, suena muy bonito, pero te voy a seguir preguntando sobre Televisión Española. ¿Qué fue? Te intentaron retener, te preguntaron qué es lo que estás haciendo, te dijeron afuera hace mucho frío, 22 años aquí, lo has pensado bien. Me imagino que eso también habrá sido motivo de reflexión, ¿no? Indudablemente, todas esas reflexiones de gente muy querida en la casa, las preguntas de ¿pero cómo te vas a ir? Es decir, diríamos que los periodistas quieren más trabajar en televisiones por la que marcharse, más que marcharse. ¿Por qué te marchas? ¿Y qué motivaciones tienes? Y luego cuando les explicas las motivaciones tan extraordinarias que tienen, las palabras han sido de oye, que te vaya muy bien, que seas feliz, haz lo que quieres hacer. Y aquí siempre tienes la puerta abierta para volver cuando tú quieras, con lo cual, insisto, mis últimos días en Televisión Española han sido maravillosos, con un extraordinario cariño de todo el mundo. Yo al final creo que en la vida te devuelven lo que das, y esta ha sido la parte final en Televisión Española, el punto y seguido. Vale, pero ¿por qué lo dejas? La pregunta es, ¿por qué te vas? Es decir, te habías cansado, ya veías que no disfrutabas. ¿Qué fue lo que te pasó? Sí, pues una combinación de esas cosas. Disfruto mucho más haciendo lo que estoy haciendo ahora y es lo que quiero hacer y no podía hacer las dos cosas a la vez. Es decir, el nivel de motivaciones era muy superior en esta nueva función y al final tienes que tomar una decisión. Solo puedes hacer una cosa, si la quieres hacer bien. Y esta la estoy haciendo bien y la quiero hacer mucho mejor, por lo que significa. Por tanto, disfrute en Televisión Española ha sido maravilloso durante tantos años, pero este es muy superior, con lo cual he decidido cambiar de forma, cambiar de estilo de vida, y en casa están encantados con el cambio también te digo. Julián, poco sabíamos que paralelamente a tu carrera como presentador de deportes te estabas estabas elaborando un método integral de comunicación, es decir, un método al cual has bautizado como método presentación 10 y que puede ser aplicado en empresas, en todo tipo de sectores, porque un líder no solamente es político, un líder es en casi todos los ámbitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas y cuáles fueron
¿Cuáles son los elementos que has conseguido elaborar? Sí. Pues hace 12 años empecé a degustar enormemente toda suerte de discursos y presentaciones. Me interesó mucho ese tema, cómo son las conexiones humanas, cómo funciona el cerebro a la hora de conectar las personas con las personas, y empecé a tomar muchas notas de elementos que me llamaban la atención. Además de tener experiencias con muchas personas que me invitaban a pensar, ¿por qué no crear un método que permita que personas que tienen, como bien dices, necesidad de comunicar bien en el sector de la empresa, en su organización, a título individual y, por supuesto, líderes políticos, qué podemos hacer para que comuniquen mejor en poco tiempo? Este método de presentación 10 es un método que permite mejorar los discursos y las presentaciones de forma efectiva en poco tiempo por una razón, porque al final trabajas 3 elementos fundamentales que para mí en ese orden, Luis, imagino que coincidirás, son los más importantes. El primero, para construir el liderazgo de una persona, es su factor humano, es decir, convencemos las personas, los seres humanos con otras. El segundo elemento del método de presentación 10 es la estructura de mensaje, en definitiva, cómo podemos hacer para que las ideas lleguen de forma efectiva, pocas ideas, pocos mensajes, de manera tremendamente sencilla. Es un plan de comunicación sencillo. Vamos a la inversa de la complejidad que en muchos casos escuchamos según qué discursos o presentaciones. Y el tercer elemento, pero este sobre todo tiene que ver con presentaciones de empresa, aunque es verdad que en muchos casos hay políticos que ya están utilizando en algún tipo de presentaciones, tiene que ver con los apoyos visuales, es decir, cómo podemos conectar con lo que ponemos en pantalla cuando queremos también inspirar, persuadir y conectar con otras personas. Es un elemento que me encanta, porque a la pregunta de si podemos salvar igual a una persona del año 2019 que a una del año 2006, que a una de los años 90 o de los años 50, la respuesta es no. Han cambiado muchas fórmulas de comunicación y las personas que buscan inspirar y que buscan liderar tienen que conocer que si deciden incorporar apoyos visuales, que es la tercera pata de este método de presentación 10, tienen que hacer algo diferente, porque hoy no podemos comunicar igual con una persona de este tiempo que con una del año 50, en la que, entre otras cosas, estaban tremendamente acostumbradas a escuchar a alguien hablar durante una hora, cosa que hoy es impensable. Por tanto, el método es muy sencillo en esencia. En el libro aparecen, por supuesto, aparecen muy bien estructurado en el libro las 3 partes fundamentales del método, los 3 grandes capítulos caminan en esa dirección. Es muy sencillo de implementar, porque una de mis obsesiones era: ¿tú puedes leer un libro de comunicación y cuando termines de leerlo, ponerlo en práctica? Porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones leer libros de comunicación y pensar, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Y ahora, sí, vale, entiendo por dónde van los tiros, pero ¿cómo lo hago? Mi obsesión en positivo, pensando en ayudar, es que seas capaz de leerlo y decir, vale, y ahora lo puedo poner en práctica mañana. Te voy a confesar, ahora que nos ve muy poca gente o casi nadie, que yo también hice cursos de comunicación, hice cursos de coaching, y hay algo que nadie te explica, y me acordé cuando decías lo de la motivación. Hay algo que nadie te dice, y es para mí la clave de la comunicación, de lo que nos dedicamos a esto, que es comunicar, que es la actitud. Sí. Es decir, la actitud es clave. Si tú no te crees a la hora de que estás comunicando, da igual que te pongas el vestido que te pongas la chaqueta del color que te pongas, que muevas la cabeza de un lado, hagas así, muevas los ojos, gesticules, porque da exactamente igual. Al final, la clave para mí es la actitud. Esto coincido al 100%, Luis, y es lo que llamamos el factor humano en esencia. Si tú no te crees lo que estás diciendo, no hay una línea mágica que llegue al receptor y ellos se lo van a creer, para nada. Si tú no te lo crees, no se lo van a creer. Si tú no estás alegre, no van a estar alegres. Si no estás apasionado por ese producto que hipotéticamente estás compartiendo, no vas a apasionar a la persona que tienes delante. No existen líneas mágicas que transformen la comunicación, que tú comuniques de una forma y llegue de otra. Eso es. Para mí es tremendamente clave. Si tú crees en lo que estás diciendo, la persona que está delante va a creer. De hecho, hay una técnica muy sencilla que si quieres compartimos. Y digo compartimos, Luis, porque sorprendentemente diría, en entornos de política no la ponen en práctica del todo. Sí. Y es, yo voy a hablar de un tema del que sea, en el que puedo no creer del todo al 100% en 5 puntos. De estos 5 puntos no creo al 100% en todos. Creo en el 1, creo en el 2 y creo en el 3. En el 4 no tanto, y en el 5 es que no estoy convencido. Yo en muchas ocasiones les sugiero, ¿y por qué estás haciendo hincapié en el 5? Porque se está notando que no crees. ¿Es necesario hablar del 5? Pues céntrate en los 3 en los que crees de verdad. Fíjate que es una cosa muy sencilla, realmente sencilla, pero Y sin embargo, comparte aquello en lo que no creas y se notará. estamos en campaña, en pre-campaña, pronto estaremos ya en campaña electoral, y se nota quién está comunicando bien, quién está comunicando mal y quién no está comunicando. Curiosamente, a algunos líderes políticos en este momento se les ha asesorado, se les ha recomendado por parte de su equipo de comunicación que no salgan, que se expongan lo menos posible, que comuniquen lo menos posible.
que aparezcan lo menos posible en la pantalla. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Por ejemplo, un caso es el de Pedro Sánchez. Pero también me consta que en Vox también tiene una consigna parecida. No queremos cagarla, dicen casi en eso, literalmente en esos equipos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, como estrategia entiendo el pensamiento de quiero aparecer lo menos posible como concepto de estrategia de no quiero aparecer. Eso lo entiendo. Lo que creo al 100% es que todas las apariciones que tengan en este tiempo tienen que ser, desde mi perspectiva, sí. Y eso lo comparto mucho en el libro, Luis, pero porque creo en ello, y es en una comunicación honesta, en una comunicación verdadera. Incidimos en lo anterior, creo en lo que digo y lo comparto. Si eso lo haces así, creo que cada oportunidad que tengas de compartirlo así suma más que lo contrario. Casi nunca, no se puede generalizar ni decirlo al 100%, el no aparecer, aunque ha habido casos hace mucho tiempo en el que no aparecer dio, digamos, buenos resultados en coordenadas electorales y de procesos de opinión. Pero en general, si yo tengo la oportunidad de aparecer más y hacerlo bien, claro, aquí la pregunta es, ¿tenemos dudas de hacerlo del todo bien, como tú decías? Entonces a lo mejor no hay que aparecer. Pero desde mi perspectiva, para aparecer, para contarlo bien, para ser comunicadores honestos, verdaderos, que para mí es muy importante decir la verdad. O sea, para mí hay un ejemplo de comunicación que estoy convencido que nuestras y nuestros líderes habrán buceado en parte de las técnicas, que es John Fitzgerald Kennedy. Una de las claves... No es mi ídolo, no es un ídolo, pero bueno, no le tengo gran aprecio, aunque sí era un gran comunicador, claro, sí, qué duda cabe. Claro, en coordenadas de comunicación, que si no en otro tipo de valoraciones ya podríamos debatir, pero en coordenadas de comunicación hay varias, pero hay una que es muy especial, y es que en muchas de sus intervenciones, en los asuntos más polémicos, él decía siempre la verdad, y decía frases que incorporaba ese contenido. La verdad es que esto es cierto que... Es decir, no escondía, ni camuflaba, ni no salía, lo decía, y eso le daba mucha autenticidad a su forma de comunicar. Y en ocasiones, no se puede generalizar, en España no pasa del todo. Yo sugeriría, si tú sales más veces, tienes más oportunidad de contactar, de conectar con los ciudadanos, de forma honesta y de forma veraz, eso que sumas. Claro. Aunque seguro que lo habrán pensado bien los que están a su alrededor. Claro. Ponías el caso de Kennedy, claro, en la época de Kennedy pues había 2 canales de televisión, era todo casi en blanco y negro, ahora el universo es completamente distinto, el universo es muchísimo más mediático, no solo por la infinidad de canales de televisión, sino también por el tema de las redes que tú hablas, en el libro analizas muy bien. Por lo tanto, ¿por qué el factor emocional es tan importante? Porque tú hablas honestidad, transparencia. Al final estás hablando no tanto de lo que comunicas, sino cómo lo comunicas y de llegar al corazón de las personas. ¿Por qué? Sí, al 100%. Después de muchísimos análisis, estudios, investigaciones, conversaciones con gente muy importante en Silicon Valley, comunicadores de primer orden, fruto de todas esas experiencias, de esas conversaciones y por supuesto de mi creencia personal que ya caminaba en esa dirección, creo firmemente en el que el cómo se dice es más importante que lo que se dice. Las palabras en un papel que quieran compartir, por ejemplo, por seguir con el ejemplo que estamos manejando, los líderes políticos, las mismas palabras en los mismos papeles sonarían de forma diferente en los 4 candidatos, por ejemplo. Los 4 candidatos posibles sonarían de forma absolutamente diferente. ¿Por qué? Por el factor humano. ¿Qué es el factor humano? El componente emocional. En ocasiones se habla mucho, dirigimos nuestras palabras al hemisferio izquierdo del cerebro. Si nos dirigimos al hemisferio derecho del cerebro, que en esencia es la parcela emocional, ese hemisferio del cerebro está conectado con el inconsciente, de tal manera que si somos capaces de conectar con la emoción de la otra persona, casi siempre se consigue mucho más el retorno en comunicación, el sí a la propuesta que tú estés compartiendo con la otra persona. Tiene que haber palabras, por supuesto, tiene que haber un contenido que sea potente, el que tú quieras compartir desde tu perspectiva, seguro que también, pero la conexión emocional entre personas se consigue cuando te diriges al hemisferio derecho del cerebro. Por eso, y ahí sí que, Luis, voy a hacer un análisis que es la primera vez que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer contigo. Dime. En ocasiones, líderes de la escena política, de la escena empresarial, de organizaciones relevantes, instituciones muy importantes del país, ¿sí? Si comunicasen con un mayor factor humano desde el punto de vista emocional, serían mejores líderes, seguro, porque a las personas no les llega y no es suficiente lo que está escrito en el papel y las palabras. Le llega la conexión humana. Si no nos dirigiésemos a personas, daría igual. Entonces la empatía da igual. Si te diriges a un televisor, si te diriges a una cámara, si hay alguien detrás no, si te diriges a una pared. Pero si conectas con una persona, la empatía es fundamental.
Y la empatía está escrito, qué significan las neuronas espejo, qué pasa cuando una persona te habla con un gesto o con otro. Todo eso al final es el factor humano. Por eso yo creo firmemente en el que el cómo se dice es más importante que lo que se dice. ¿Por qué convencen ellos? ¿O por qué convencemos cualquier persona que intente convencer? ¿Por cómo lo decimos o por lo que decimos? Lo que decimos tiene un peso. Pero el cómo lo decimos es lo que llega al inconsciente. Esto es muy importante. O sea, yo he tenido muchas conversaciones con neurocientíficos en este proceso de intentar investigar cuáles son las claves de la conexión humana en comunicación. Por la pasión que tú comentabas que tengo por este tema. Por eso el cambio. ¿Por qué he cambiado? Porque soy un apasionado y cuando comparto y hablo de esta cuestión, pues yo creo que hasta se nota. ¿Qué pasa con la conexión y qué nos dice la neurociencia? Si usted, por ejemplo, para compartir un concepto que es abstracto, tiene una historia que lo pueda fortalecer, y ahí aparece un mensaje principal, pasa una cosa. El concepto abstracto puede desaparecer en los próximos minutos, o en las próximas horas. De tu memoria, puede desaparecer. La historia permanecerá para siempre. Los conceptos se difuminan, pero las historias permanecen. Si esa historia sirve para lanzar un mensaje principal, se aloja en el hemisferio derecho, va directamente al inconsciente y puede devolver el sí. Barack Obama hizo un storytelling de primer orden en el Yes We Can. ¿Nos acordamos del Yes We Can? Sí. Nos acordamos también de que hizo poco, después le quedó Yes I Could. Eso efectivamente, ya luego podríamos analizar el post, pero es verdad que totalmente, pero bueno, es verdad que en la coordenada digamos del discurso, porque no todo es técnica, y eso más o menos lo has sugerido tú, no es todo. ¿Y Trump? Bueno, yo sí tengo que analizar a Trump, esto es muy importante, yo solo analizo única y exclusivamente desde el punto de vista de comunicación. Correcto. Los contenidos lo dejamos. Cero, ¿no? Porque eso sería otro capítulo y no me toca porque sería opinar de algo. ¿Qué opinas de Trump? Pero desde la perspectiva de Trump tengo que decir una cosa, y a lo mejor a alguna persona le puede hasta llamar la atención, y es que yo creo que él hizo algo muy bien, que todo comunicador debe hacer muy bien, y es saber a las personas a las que me dirijo, quién es mi público. Dependiendo de mi público, yo tendré que conducir el mensaje en una dirección o en otra. ¿Qué beneficio se lleva a mi público de escucharme? Trump identificó perfectamente el público al que se dirigía. Los olvidados, les llamaba él. Exactamente, y lo que querían escuchar. Y se dirigió a ellos. Y luego, desde el punto de vista de lenguaje corporal, de expresividad, considero que tiene una expresividad, desde mi perspectiva, que extraordinariamente, a veces, excesiva, pero las personas que se dirigen, sobre todo en los primeros tiempos, conectaban muchísimo, con lo cual no podemos negar que él consiguió el efecto de comunicación que quería. Y luego, como decíamos, de Obama, también luego podemos hablar del post de Trump, pero eso tampoco, no lo hemos hecho de Obama, no lo vamos a hacer de Trump. Pero, apartando los contenidos, te pregunto por esta campaña, ¿quién te está gustando a nivel comunicación? Apartando los contenidos. Hablemos de comunicación. Sí, apartando los contenidos. En coordenadas de comunicación, todos tienen valores positivos en la comunicación. Es decir, y digo todos tienen valores positivos porque para mí hay algo que ha pasado en España que me parece tremendamente relevante y no son cosas menores. Sí. Y es el relevo generacional. Eso no quiere decir que ni todos los que han hecho el relevo generacional sean buenísimas o buenísimos comunicadores, ni todos los que hoy son veteranas o veteranos sean malos comunicadores, para nada. Tenemos buenas y buenos comunicadores en todas las franjas de edad, pero sí he percibido en el relevo generacional formas diferentes. Por ejemplo, nuestros comunicadores no hablan detrás de un atril. Cada día más hablamos o hablan con micrófono de diadema, con conexión, con cercanía, con movimiento, es decir, nos acercamos más a un método de comunicación estilo TED Talk, que está inventado desde hace muchísimo tiempo, pero que genera más conexión humana, también tiene que ver con el factor emocional. Desde mi perspectiva, los 4 tienen valores muy positivos en esas coordenadas de relevo generacional, y creo que todos, cada uno en su nivel, porque cada acto de comunicación es individual, puedes hacer, digamos, un análisis global de cada uno, pero en cada acto, dependiendo de cada acto, dependiendo a qué van dirigidos, dependiendo del objetivo que quieren comunicar, todos tienen algún margen de mejora, y hay uno que para mí es fundamental. Ya sé que esto a sus asesores y a ellos mismos les puede llamar la atención, pueden coincidir, no coincidir, obviamente, y es que en ocasiones no se dirigen a quien se tienen que dirigir. O sea, hay ocasiones en las que se hablan entre ellos. Las comunicaciones son entre ellos, a veces. ¿Y eso es bueno o malo? En muchas ocasiones es negativo. O sea, tú como ciudadano estás esperando o quieres escuchar que se dirijan a ti y que a ti te digan algo porque el mensaje va hacia ti. Y en muchas ocasiones la comunicación que ellos hacen es, hablamos entre nosotros, es como estar en una mesa de 4, 3 líderes políticos y nosotros que queremos que estén hablando con nosotros. Ellos 3 están hablando entre ellos en la mesa y nosotros hemos salido de la ecuación de la conversación. Son pequeños matices que a veces
hay que cuidar con mucha cautela. Está bien, pero pareces político, no me has respondido. ¿Quién te está gustando? Y me has hablado de los 4 en general. Pero mójate, a ver, dime uno, apartando los contenidos, no significa que el 28 de abril vayas a votarlo corriendo, pero desde el punto de vista de la comunicación, dinos quién te parece que lo está haciendo bien. Mira, yo desde el punto de vista de comunicación me parece, no voy a ser político, pero lo que te voy a decir lo pienso de verdad, Creo que Santiago Abascal, en su línea de comunicación en la que él quiere conseguir, para mí lo está haciendo realmente bien, en la suya. Albert Rivera y Pablo Casado, los dos en su estilo me parecen grandes comunicadores, y los dos, como margen de mejora, deberían todavía más cuidar el factor emocional, porque en ocasiones la técnica está demasiado por encima, y eso genera distancia desde el punto de vista de estrategia. Y bueno, y como Pedro Sánchez está saliendo muy poco, habrá que verle un poquito más. ¿Debe salir más para ti? ¿Debería salir más? ¿Le recomendarías? Yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna. Julián Reyes, habla como un líder. No te preguntes si comunicar bien es difícil, pregúntate si puedes hacerlo fácil. Ahora que lo estoy diciendo, claro, es de verdad. Suena a Kennedy. Ahora que lo has dicho. Pues ahí lo tienes. Julián Reyes, gracias. Ha sido un placer. Gracias por venir. Ha sido un placer. Al revés, gracias por invitarme. Vale. Gracias.